Bienvenidos a este espacio televisivo Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Le habla su hermana Madeline Gómez y me acompaña el padre Luis Armando Adorno López. Hemos estado compartiendo una serie de programas con ustedes, buscando, ¿verdad?, de la manera en que podamos adentrarnos profundamente a esa palabra del Señor. Ahora vamos a irnos a ese Antiguo Testamento y vamos a ir viendo qué es lo que nos provee este profeta, que es el profeta Isaías, el que vamos a ver hoy. Y hoy se nos va a hacer una preguntita ahí, o por lo menos nos van a exhortar a que seamos fuertes y no temamos. Y yo sé que muchas cosas de las que estamos viviendo hoy, a veces tenemos temor, pero ahorita entraremos en ese tema. Vamos ahora a invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos dirija en este espacio televisivo. Les invito a que juntos hagamos esta oración. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía, y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los infinitos. Amén y amén. Así comenzamos este espacio televisivo, siempre invocando la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos conduzca. Acuérdese siempre que el Señor no nos dijo: les conviene que yo me vaya, para que venga aquel y los acompañe, les enseñe y le haga todo lo referente a mí. Por eso hay que invocarlo, para que no nos confundamos y lleguemos, mire, a los pies del Maestro. Por eso hoy vamos entonces a dar esa lectura del profeta Isaías y ver cómo tú y yo podemos ser fuertes y no temer en este mundo actual en el que tú y yo vivimos. Vamos a traer esto en nuestra vida diaria, cotidiana. ¿Por qué tenemos que ser fuertes? O si el ser fuerte aquí se refiere a que podamos pelear a puño, sacar lo que tengamos que sacar, o a qué fuerza se refiere aquí el profeta Isaías. Por eso vamos entonces a darle lectura, que te invito que desde tu casa también busques el libro del profeta Isaías en el capítulo 35, los versículos 4 al 7a. Vamos a darle lectura. Invito al Padre a que nos dé lectura de la palabra. Del libro del profeta Isaías. Díganle a los que están asustados: calma, no tengan miedo, porque ya viene su Dios a vengarse, a darles a ellos su merecido, y Él mismo viene a salvarlos a ustedes. Entonces los ojos de los ciegos se despegarán, y los oídos de los sordos se abrirán. Los cojos saltarán como cabritos, y la lengua de los mudos gritará de alegría, porque en el desierto brotará chorros de agua, que correrán como ríos por la superficie. La tierra ardiente se convertirá en una laguna, y el suelo sediento se llenará de vertientes. Las cuevas donde dormían los lobos se taparán con cañas y juncos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, querida familia, miramos al profeta Isaías, uno de los grandes profetas mayores en el Antiguo Testamento. Bueno, si lo queremos ver rapidito, ¿verdad? Pues vemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel, y bueno, podemos ver a Daniel también como esos profetas mayores que en el Antiguo Testamento acompañan la fe del pueblo y animan al pueblo a seguir y a crecer en esperanza más que todo. Y hoy pues el profeta nos está invitando más que es a
a los que están un poquito asustados, calma, no tengan miedo. Es una palabra que de alguna manera suscita la Sagrada Escritura y nos hace entender a nosotros los fieles la importancia de confiar y no temer. Yo creo que si uno busca las palabras que más se repiten en la Sagrada Escritura, vamos a encontrar muchas, obviamente, ¿verdad? Pero hay dos que son bien importantes y una es no tengan miedo y confíen. Esa es la segunda, ¿verdad? Así que si podemos entenderla, las veces en las cuales se repite la palabra no tengan miedo. Y en esta primera lectura que se utiliza y que queremos mirarla en el libro del profeta Isaías, pues vamos a ver una invitación a no temer, a no tener miedo, sino al contrario, que gregoreite, ¿verdad? Una palabra que pudiera ser muy propia utilizarla, confiar también en la experiencia del Dios que se hace cada vez más cercano y más evidente a nosotros, sus hijos amados. Dios viene a vengarse, ¿verdad? Ajá, pero también esa frase, ¿verdad? Creo que era la frase que utilizaba mucho San Juan Pablo II, ¿verdad? Invitando al joven también con esta frase de no tener miedo, de tener confianza. Pero también en qué contexto nos está hablando ahí, porque a veces uno puede estar sentado en su casa y decir, no, pero es que yo no tengo ningún miedo, yo no temo a nada, pero tampoco hago nada. O sea que cuando no es el miedo. No vienes a ver, no hace nada. O sea, ¿qué estamos hablando con esto? No es el miedo que si viene un perro me tengo que ir corriendo para protegerme, o una tormenta que me tengo que preparar para cubrirme. No me refiero a esa, no nos referimos, Madeline, este servidor, a una experiencia que de alguna manera toca lo que es la parte humana. No nos referimos a eso, sino más en el sentido de la confianza en Dios. Y en el próximo segmento estaremos enfatizando sobre esta parte más puesta la confianza más en Dios, más que en otra cosa. Regresamos a este espacio televisivo, a Vivo, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Hoy compartiendo con ustedes sobre el profeta Isaías, esta lectura maravillosa que nos ha traído, que de hecho la vamos a encontrar en este fin de semana. Es la primera lectura que se le va a dar en la Santa Eucaristía cuando estemos celebrando la misa. Así que el profeta aquí, que entonces está alentando, ¿verdad? Dándole ánimo a este pueblo de que no tenga miedo, de que sean fuertes, pero también es que está ocurriendo algo ahí, Padre. Yo creo que está ocurriendo como que ese triunfo o esa persecución que tenga este pueblo, que necesita escuchar la palabra del profeta para no retirarse, para no irse. ¿Por qué? Porque quizás, tú sabes, en el tiempo que estamos viviendo están siendo acosados, están siendo perseguidos, están luchando en las guerras y a veces en el camino se cansan y necesitan la palabra. Yo creo que el profeta en todos los tiempos viene en ese aspecto a dar ese ánimo, esa esperanza al pueblo, como también ha venido en ocasiones para ponerte en el camino, como digo yo, derechito por ese camino, porque estamos haciendo las cosas que no corresponden. Y le pasaba mucho a este pueblo de Israel. Recordemos que este pueblo, ¿verdad? Iba el Señor, lo estaba preparando, era el pueblo del Señor, pero de momento se prostituye, empieza a hacer otras cosas, surgen todas estas guerras. Ya no ven la mano de Dios, porque mira, antes levantaban y el Señor venía y los apoyaba. Pues hay un momento también en que el pueblo está como que, espérate, me voy a tener que retirar, tengo miedo de salir, no sé qué es lo que voy a hacer. Y yo creo que en este aspecto el profeta viene a darle ese ánimo, esa esperanza al pueblo. Y yo cuando lo leía y me decía, cuánta falta hace que tú y yo interioricemos esas palabras en el tiempo de hoy, donde tú y yo hoy estamos viviendo, en este Puerto Rico amado, en el mundo entero, donde vemos tantas cosas que quizás decimos, no voy a salir después de las 7 de la noche porque va a pasar tal cosa, o no puedo ir a este otro lugar porque mira cómo está el mundo, que si salgo pasa esto y lo otro. O sea, estamos viviendo un poquito también en esta desesperanza, donde todo nos da temor, donde no sabemos tampoco en nuestra fe mantenernos firmes, porque vienen a empujarnos y estamos cediendo. Hay cosas que son importantes que tú y yo tenemos que ser fuertes, valientes, mantenernos ahí y no ceder,
hacer y sin embargo estamos sedientos, estamos cediendo en ese aspecto. Hoy la palabra nos está invitando a no hacerlo, a que seamos fuertes y permanezcamos firmes en nuestras decisiones, en las palabras, si es que nosotros nos hemos dejado llevar por la palabra de Dios. Acuérdense que también esa palabra es la brújula que nos va a ir guiando en el camino, nos va mostrando la ruta de nuestro camino. Y si nosotros entonces nos dejamos guiar por ella, no hay por qué temer. Aunque sabemos que hay que tener cuidado, pero no hay que temer, no hay que echarnos atrás y dejar que todo lo malo pase y sea el dueño. Es como a veces miramos las noticias y decimos, cuán malo están las cosas, y es que le damos ¿qué? De mucha atención a lo poco. A lo poco que es malo, le damos esa atención y comenzamos a tener este momento de que de ceder y escondernos. El cristiano ni puede ceder ni puede esconderse. Tiene que tener la fuerza, la valentía de saber permanecer fiel a esa palabra del Señor y caminar, y habrán tropiezos y habrán piedras y habrá que arrancarlas, pero no ceder al enemigo para que el enemigo tome ventaja, y para eso el Espíritu Santo nos va a ayudar. Habrán esos momentos en que estamos indecisos, pero espérate, yo no sé si esto viene o no viene de Dios, tengo que mantenerme aquí, tengo que decir en mi trabajo que no soy cristiana y soy otra cosa, tú sabes, porque va y pierdo mi trabajo. Todas esas cosas necesitamos que la fuerza del Espíritu Santo para que nos guíe, porque hoy, así como este pueblo estaba perdiendo las batallas y viene este profeta para animarlo y decirle que no tengan miedo, también hoy nosotros quizás estemos perdiendo unas batallas que son importantes, y es la batalla de la fe, de la moral y de la honestidad en nuestro país, y no podemos estar cediendo para eso. Por eso también el profeta hoy nos anima a nosotros que no tengamos miedo y que hablemos, salgamos. Miren, yo siempre digo, me encanta esa parte de la liturgia de las laudes que dice, salga con sus antorchas como encendida en este mundo pervertido, porque esa antorcha encendida es la que va a mostrar la ruta, el camino a todos los que están ahí. Y mientras este mundo esté pervertido, como decía en ese salmo, nos vamos a dar cuenta que aunque estás ahí, tú sí estás en el camino correcto, porque esa antorcha, que es la antorcha, la luz de Cristo, está iluminando tu camino. Por eso hay que ser fuertes y valientes y no temer en este tiempo, ¿verdad? Sí, así me parece que podemos ir como que enderezando nuestra vida un poquito. Sí, la experiencia de la escucha atenta a la palabra tiene unos efectos en la vida de quien tiene fe en ella. Cuando miramos la palabra, cuando la escuchamos, nos dice el profeta Isaías, este personaje que históricamente se puede identificar, aunque sabemos que hay dos personajes que son misteriosos, pero aún así un solo centro de un mensaje y una gran enseñanza. Y ciertamente nos está haciendo recordar los efectos que causa la acogida de la palabra en la vida de nosotros los seres humanos. Dice que hay un efecto inmediato en la vida de quien cree en ella. El cojo de alguna manera salta, la lengua del mudo gritará de alegría. Qué bonito esos elementos poéticos que resalta, pero que no se quedan en una mera catequesis poética, sino que tienen un significado particular en la persona de Jesús, que hace que el cojo salte, que el mudo hable, que el ciego vea. Y hay unos efectos muy importantes en la experiencia de la acogida a la palabra de Dios y la acogida a la palabra de Jesús. Y cuando lo vemos a Él obrando en nuestra vida, claro que debe haber un motivo de alegría. Es imposible que yo vea la obra de Dios, los milagros de Dios, que son tan cercanos a nosotros, y yo no tenga nada que decir, no tenga ningún efecto en el cual alegrarme o gozarme mirando, contemplando la grandeza de la obra de Dios en medio nuestro. Y vamos a ir a una breve pausa, vamos a un segmento y luego continuamos reflexionando en torno a la palabra.
Regresamos a este espacio televisivo, a vivo, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Hoy estamos compartiendo con ustedes este tema de ser fuertes y no tengamos miedo, de no temer, y tomando, ¿verdad?, como base al profeta Isaías. Pero es algo interesante que el Padre lo tocó y ahorita vamos a profundizar un poquito, pero quiero leerles nuevamente lo que dice el profeta Isaías. Y es que el profeta Isaías dice: entonces saltará el cojo como ciervo, la lengua del mudo gritará de júbilo. Y cuando nosotros miramos esas palabras y nos vamos, ¿verdad?, en la figura de Jesús, nos vamos a dar cuenta que en su momento, ¿verdad?, en uno de los pasajes del Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesús hablaba de que ya ha llegado la gran noticia, la buena noticia, que teníamos que estar atentos, gozosos, porque esa gran noticia había llegado. Y esa gran noticia que había llegado es esta misma que el profeta Isaías está hablándole a este pueblo. Va a llegar ese tiempo en que se le van a abrir los ojos al ciego, los sordos van a escuchar, y a veces cuando nos concentramos y decimos, espérate, ¿qué la gran noticia es cuál? Pues mire, la gran noticia es la liberación que todos vamos a recibir, porque recibimos al Señor, porque el Señor ha venido a esta tierra a liberarnos de todas esas ataduras, de esos miedos, de esos momentos en que tú y yo hemos cogido el camino equivocado y nos hemos encerrado en una oscuridad. Pero la gran noticia es que Él ha venido, el Señor ha venido a liberarnos. Y fíjense que esa gran noticia, todo este pueblo de Israel estaba en espera, ya sabía, porque se estaba profetizando lo que iba a venir. Así que cuán gozosos podríamos estar nosotros, que somos testigos de que esas promesas, de que esas profecías se dieron y se dan todavía en Cristo Jesús, y que somos testigos de que se dan. Somos testigos de aquel que ha estado ciego y ha recuperado su vista, tanto su vista física como la vista espiritual. Así que tenemos que también saber que Dios ha sido tan bueno y tan bueno con nosotros, que nosotros podemos ser testigos de esta profecía que se hizo realidad en Cristo Jesús. Y es lo que vamos a ver en el Evangelio según San Marcos. ¿Cómo es que nos va a decir el Evangelio, Padre? Muy bien, le presentaron del Evangelio según San Marcos, le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo apartó de la gente y le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Al instante se les abrieron los oídos y desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar claramente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hay 4 palabras que resaltan en la Sagrada Escritura y son recordadas según tal cual fue pronunciada por los labios de Jesús. Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Elí, 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 lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Éfeta, que quiere decir ábrete, y Abba. Si hay unas palabras que fueron muy importantes para las primeras comunidades cristianas, para nosotros también deben serlo. Cuando nosotros miramos las comunidades cristianas que quisieron resaltar de una manera grande y significativa esa palabra que pronunció de la boca de Jesús en su lengua nativa y tuvo un efecto en la vida de un ser querido, de una persona, que transformó la vida de esa persona. Cuando escuchamos, niña, a ti te digo, levántate, pues la niña se levantó, talita cumi. Éfeta, que hoy la liturgia lo resalta y quiere decir ábrete, y luego la palabra de Abba, Padre, o en la cruz Jesús diciéndose o abandonándose en los brazos del Padre. Aquí muy lindo la catequesis que este texto sagrado resalta, o las catequesis que este texto sagrado trae a nuestra consideración. El suspiro, el apartarse de la gente, y la primera palabra que escucha este personaje
que no nos dice su nombre, queda de alguna manera como en un segundo plano. Solo nos dice, ¿verdad?, que era un caballero, pero no nos dice nada más. Y nos dice el efecto o la primera palabra que escucha, que es ábrete. Yo creo que cada uno de nosotros, los seres humanos, cuando escuchamos a Dios, de hecho, para un buen judío, yo no me canso nunca de decirlo, esa oración que se suele tener muy presente en su día, Shema Israel, escucha Israel, lo importante que es para el discípulo y la discípula de todos los tiempos escuchar a Dios y aprender de Dios. Y hoy nos dice una parte muy linda, cómo el cristiano o la cristiana o el discípulo o la discípula se abre ante el querer de Dios y abre a la novedad de Dios. Mientras hay algunos que no quieren acoger el mensaje de Jesús o se niegan a acogerlo o se niegan a recibirlo en su comarca o en su región o se niegan a que pase por ahí, hay otro que se convierte en modelo de los discípulos que saben con todas las parálisis que tienen en la vida o con todos los escollos que hay en la vida, el Señor siempre sabe mirar lo pequeño. Por eso me parece tan lindo la catequesis de nuestra Madre, la Virgen María. Ha mirado la humildad de su sierva, pues Dios siempre mira lo pequeño y de lo pequeño hace cosas grandes. No solamente se fija en la grandeza de los seres humanos o el imperio o las naciones o los grandes eruditos, los teólogos, etcétera, los grandes eruditos de la palabra, sino que busca lo pequeño y con lo pequeño hace una gran catequesis y le convierte en modelo del discípulo que sabe escuchar a Dios. Exacto. El discípulo que presta toda su vida a Dios y al proyecto de Dios y a lo que parece como que no tiene sentido para el mundo, para los ojos de Dios sí se convierte en un modelo, que es lo que necesitamos en nuestra vida, modelos que de alguna manera nos lleven a un encuentro mucho más profundo